El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy queremos hablarte y seguir con nuestro tema acerca de habiendo creído parte 2. Y hemos traído un ejemplo de los accipitriformes, que son animales que se alimentan de animales muertos. Y lo hemos querido hacer para poderte explicar por qué este ministerio te habla de palabra que para muchos es teología, pero no es así. No hemos querido hablar de teología. Hemos querido hablar de bases bíblicas, principios bíblicos, que quizás en muchas ocasiones se hablan en institutos, en seminarios, en grados para poder sacar una licenciatura, etcétera, etcétera. Pero no es así. Y hemos querido hablarte como el apóstol Pablo lo hizo, y de hecho nos hemos basado en lo que el mismo Señor Jesucristo le enseñó al apóstol Pablo, y él pudo ver a Jesucristo, pudo ver a Jesús de Nazaret, y al verle pudo identificarlo con lo que él sabía del Antiguo Testamento. Hoy tenemos este ejemplo de los accipitriformes para enseñarte lo que somos y poder que tú entiendas lo que no eres. Esta palabra la tomo de una enseñanza de mi hijo Josué, que nos habló acerca de este tema. Lo que somos nos hace ver, entender lo que no somos. Y eso es lo que yo quiero que tú hoy comprendas. Por esta razón es importante conocer y saber lo que es ser un cristiano. Y aunque muchas veces creamos ser por poseer características similares a causa de los hábitos, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia y asistir a una iglesia, que aunque tú no lo creas, se ha formado un hábito en muchas personas. Muchas personas, si no van a la iglesia, se sienten mal. O cuando van de pronto de un paseo o X cosa y regresan, se sienten mal porque creen que han fallado. Debemos asistir a la iglesia. Yo no estoy en contra de que no asistamos a la iglesia. Debemos asistir, pero no por un hábito. Debemos leer la palabra, orar, ayunar, pero no por un hábito. No que el ayuno se te vuelva una carga. No que la oración se te vuelva algo que tú no sabes ya qué decir y tienes que acudir a argumentos y a cosas que otros quizás han hecho y tú lo hagas. Tampoco. En ninguna manera. Estos hábitos que difieren de ser a creer le hace asumir a diferentes personas comportamientos frente al mundo que espera encontrar lo que es ser un cristiano verdadero de los que no son cristianos. Porque aunque tú no lo quieras, la naturaleza, esencia y sustancia de una persona le hace diferir de lo que no es frente a otros que manifiesta ser. Y para ello hoy te traigo un ejemplo de dos aves que, vuelvo y te digo, han sido catalogadas según la National y otras como dijéramos, fuentes de información,
como animales acipitiformes, que son, dice, aves rapaces diurnas de la familia y distribución cosmopolita. Más o menos se han compuesto por 200 especies. Pero hoy te voy a hablar del buitre y el águila. Y te hablo del buitre y del águila porque aunque son animales rapaces, diurnas, muy diferenciadas totalmente, en ocasiones no se puede diferenciar mientras vuelan. A veces cuando vemos volar, pensamos que es un águila o pensamos que es un buitre. A pesar de ello, los buitres, por lo general, siempre vuelan en alrededor de algo. Pero según lo que estudié, ellos lo hacen cuando su olfato, no su vista, sino su olfato les lleva a oler la podredumbre de un cadáver. Mientras que el águila, con sus ojos, ve a grandes alturas a su animal, su objetivo. Y no se pueden distinguir en el cielo porque ambos prestan colores oscuros, café, negro, pero al ser observadas se puede distanciar y es evidente, es obvio su diferencia. Así que hablemos de nuestro ejemplo, empezando por la Biblia. La Biblia habla acerca del buitre y del águila. Y la referencia bíblica acerca del buitre, pues no es muy agradable. Igualmente, igual que el águila, era un animal inmundo y estaba prohibido consumirlo. En Deuteronomio 14, 12 al 20, tú puedes leer en tu Biblia, no lo tenemos, que se denominó al águila, al quebrahuesos, al azor, al gallinazo, al milano, según su especie, al cuervo, según su especie, al avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, al búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somórjano, la cigüeña, la garza, según la especie. Mire que la Biblia lo diferencia. Y también la Biblia nos habla de los proverbios, que el joven que se porta mal y trata mal a su madre, dice la Biblia que los cuervos se lo coman. Ahora, hay una referencia muy hermosa del águila. En Isaías, capítulo 40, versículo 31. Vamos a leerlo de la Biblia amplificada. Isaías 40, 31. Dice, pero los que esperan en el Señor, que esperan, buscan y esperan en Él, cambiarán y renovarán sus fuerzas y su poder. Levantarán sus alas y se remontarán cerca de Dios como las águilas. Se elevarán hacia el sol. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayecerán ni se cansarán. Qué hermosa palabra de Isaías 40, 31. Y otra referencia acerca del águila es que el águila, en Éxodo 19:4, dice la Biblia
habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre las alas del águila y os atraje a mí. Qué hermosa palabra. Dios nos muestra el cuidado que tuvo con Israel y toma como referencia al águila, para que todos se dieran cuenta que no fue por causa de Israel, sino por causa de Jehová que hubo los milagros que hubieron. Y la metáfora que usa, os llevé sobre las alas del águila. Recuerda que el águila vuela sobre unas alturas incalculables, más que el buitre, y os atraje a mí. Ahora hay tanta información en las redes que uno escucha gente hablando y diciendo, como hace un tiempito oí a alguien, de que el águila no comía animales muertos, que eso era algo malo, que eso era, que ellos lo que hacían era empujar a las presas. Y yo decía, esta persona no tiene conocimiento. Y era un joven. A veces queremos entender lo que nos parece y captar lo que queremos. Pero hemos visto documentales donde el águila toma sus presas, las levanta del suelo, luego busca un lugar donde las pueda dejar caer para que ellas mueran y así poderse alimentar. El buitre no. El buitre no se ha visto ningún estudio donde él busque una presa para matarla, sino por el contrario, le gusta alimentarse de carroña, de lo descompuesto. Y su cuerpo y todo es diferente al águila. Ellos crean anticuerpos, morfinas, que los hace inmunes ante todo esto. Quiero ver si ya tenemos la imagen, hijo, de la diferencia de un águila a la de un buitre o chulo, como lo llaman, gallinazo, etcétera, etcétera, para que tú puedas empezar a entender que Dios te ha sacado de ser buitre. Sí, Dios te ha sacado de ser buitre con características similares de la familia, puede ser del águila, para que te conviertas en un águila. Y parece cruda la comparación, o te parece cruel, y dirás, pero ¿cómo este Señor me va a decir esto? ¿Cómo este pastor me va a decir que Dios me saca de ser buitre a ser águila? Pues déjame decirte que es así de drástico la naturaleza carnal a la naturaleza que Dios nos da. Es un cambio rotundo y contundente. Y muchas personas que dicen ser cristianas se la pasan diciendo, cuando van portando su esencia, naturaleza y sustancia de buitre. Porque son personas que no se comportan porque no pueden, pero dicen ser porque pueden de pronto volar. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor hace una invitación a unas bodas y todos se empiezan a escudar y Él manda traer por campos, veredas, cojos, mudos, mancos e introducirlos, meterlos, forzarlos. Y en dicha fiesta había un hombre que estaba en la fiesta, un buitre, estaba en la fiesta con las águilas. Y pasa el dueño, el realizador de la fiesta, y lo ve y lo identifica. ¿Por qué?
porque no estaba vestido para lo que Dios le había llamado. Portaba una característica que resalta a la vista, porque aunque se creía águila, era un buitre. Y es que cuántas personas, perdóneme el ejemplo tan cruel, tan duro, piensan que la vida cristiana es para pecar. El pecar es comer lo muerto que el mundo te da, la podredumbre que el mundo te da. Eso es ser el buitre. ¿Puede volar? Sí. ¿Puede creer que es águila? Puede ser. Pero su naturaleza, su esencia, no lo hace ser. Las águilas se caracterizan principalmente por su gran tamaño, comprensión robusta, cabeza y pico pesado. Las diversas especies y subespecies de águilas pueden encontrarse en cualquier parte del mundo, excepto en la Antártida. Estas águilas o estas aves de presa poseen un pico grande y poderoso y puntiagudo para desprender la carne de su presa. Cuentan también con tarsos y garras poderosas, llamadas también la atención de la fuerza de ellas. Y la Biblia dice que ellas se remontan sobre las alturas. Aunque el buitre también, pero no lo hace tan alto como el águila. No lo hacen. Así que mi invitación es a que te observes. Si tienes de mundo y dices ser cristiano, tienes de mundo. Y no eres lo que dices ser. Una característica del buitre, o de muchos buitres, es que su cabeza es pelada, desprovista de plumaje. Esto se debe a que si tuviera plumas, al meter su cabeza sobre el cadáver se mancharía con sangre y otros fluidos durante la alimentación y sería difícil de mantenerse limpio. Otra posible razón es que al tener menos plumaje reduce el volumen ocupado por sus cabezas durante la alimentación. Si tuviera plumas le dificulta alimentarse del cadáver. Los buitres han sido, como dijéramos, estereotipados como aves sucias, cochinas, inmundas, que siempre están donde hay muerte. Y es que déjeme decirte que eso es lo que hace el pecado. El pecado es estar en una muerte. No podemos decir que el cristianismo no, porque pasamos de estar muertos, alejados de Dios, a vivir en Dios a través de Cristo. Esa es la gran verdad de un creyente que ha entendido su naturaleza, su esencia y su sustancia. Por eso te digo, y a través de toda la enseñanza de este ministerio, es conformar en usted lo que usted es, no lo que cree, no lo que piensa. Y base de ello es la enseñanza. Y la enseñanza que te hemos dado a través de este ministerio es una enseñanza a través de la Biblia que te hace identificarte y decir,
no vale la pena pecar. No vale la pena pecar. No vale la pena hacer lo que no agrada a Dios. No vale la pena. Porque si nos dejamos desviar, nos dejamos minar, nos vamos a dar cuenta que nos alejamos de Dios. Me duele cuando escucho a personas decir es que manejan muy bien la Biblia. Un creyente debe saber la Biblia. El Señor Jesús le habló a sus discípulos y les enseñó, porque sus discípulos, varios venían del ministerio de Juan el Bautista. Y varios venían de la tradición judía. Y la tradición judía ha sido una enseñanza oral que se ha transmitido del padre al hijo, del hijo al hijo y del hijo al hijo, y así de generación en generación. Y algunos, bajo su astucia, han distorsionado en esa transmisión oral lo que Dios quería decir. Y otros por su carne, buitres, tratando de desviar, porque Satanás siempre ha querido desviar al creyente de lo que es para que él se sienta lo que no es. ¿Cuántos creyentes dudan de su fe? Otros creyentes evidencian que no han nacido de nuevo, y si lo han hecho, han enfriado a tal punto que se comportan peor que un creyente, peor que un impío. Y lo más trágico es usar el nombre de Dios para hacer sus fechorías y sus achanzas. Y el mundo ve, y lo único que el mundo dice, pero si eso es ser cristiano, ¿para qué yo me vuelvo un cristiano? Estamos en la recta final, mis hermanos, amigos. ¿Cuál es la recta final? Cristo viene. Quizás nos quede una hora, no sé, 5 minutos, según el tiempo de Dios. Porque si para Dios 1000 años son un día, pues imagínate cuánto entonces será una hora, o un año, o 2. Pero tú no puedes seguirte comportando como un buitre y creyendo que eres un águila. Y es que la enseñanza tiene gran importancia. Dice la Biblia en Mateo 5:19. Mateo capítulo 5 versículo 19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuánta basura se ha filtrado en la iglesia? Y no quiero entrar a que me cataloguen como el defensor de la sana doctrina, porque déjeme decirle que la doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. Y Dios es el que se encarga de pelear por su palabra. Yo lo único que le he dicho es, Señor, permítame ser un instrumento para la iglesia de bendición. Ser un instrumento en tus manos y poder traer la palabra, así como Pablo lo hizo. Que tú lo tomaste, lo llamaste. Pablo tuvo primero un encuentro con Jesús.
Y a partir de ahí, la vida del apóstol era Jesús. Y eso es lo que debe haber en cada creyente. Un encuentro con Jesús. Para que a partir de ahí sea Jesús el motor de nuestra vida. No sea el tener riquezas. No sea el tener más plata que Bill Gates. No es el tener más conocimiento que Aristóteles. No es ser el tener más sapiencia que Salomón. No. Conocer a Jesús, enamorarnos de Jesús, para que a través de ello pueda venir el Espíritu Santo a nuestras vidas. No podemos llegar al cielo a decirle, Señor, es que a mí me dijeron, a mí me enseñaron. Y Él te va a decir, pero yo te di mi palabra y tú la tenías escrita. Pero Señor, es que yo no la entendía. Tú lo has dicho. No me conociste. Porque si tú me conocieras, sabrías de lo que estás leyendo. Jesús le dijo a sus discípulos en varias ocasiones cuando daba las parábolas, aún viene a mi mente en Mateo, que Pedro le dijo, pero Señor, explícanos la palabra. Y el Señor se devuelve y le dice, Pedro, ¿tú también? O sea, tú eres como la gente que acabó de oír y no entiende. ¿No me estás viendo? Si me estás viendo, me conoces. Si me conoces, sabes de qué estoy hablando. Tú no puedes escudarte en decir, ay, es que me han enseñado. No, conoce a Jesús. Porque Jesús es el único que te puede cambiar. Jesús es el único que te puede transformar. Dice Mateo 26:1 que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, o sea, les enseñó. Mateo 23:1, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Entonces la enseñanza y mucho más tiene valor importante. No se creían unos conocedores, sapiensales, maestros de la ley, los fariseos, saduceos y escribas. Y nos dijo el Señor, cuídate de la levadura de ellos, porque la levadura es la enseñanza errónea y falsa. Por eso cuando Jesús dijo que habían 3 medidas de harina, y a esas 3 medidas de harina, una mujer metió una pizca de levadura. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.